Como una de las mejores psicólogas criminales, has estado sentada a un metro de algunos de los psicópatas, sociópatas y asesinos seriales más peligrosos que han existido. Y sobre uno de ellos, de hecho, dijiste, por un momento empecé a dudar de lo peligroso que era. Así que llévame a esa habitación. ¿Qué estaba haciendo él que casi engañó incluso a una experta como tú? Bueno, él buscaba a hombres alrededor del Parque MacArthur. Cuando lo entrevisté, él nunca hablaba sobre la parte sexual. No quería que la gente pensara que era una persona gay. Pero él no tenía problema con ser un asesino serial. De hecho, ¡Guau! ¡Guau! Perdón, espera. Así que él no tenía problema con ser un asesino serial, pero no estaba bien con ser gay. correcto, porque era hispano. Eso daba mala imagen a su comunidad. Y entonces lo atraparon en el centro de California por secuestrar a alguien. Y lo sentenciaron, creo, a 25 años por ese secuestro. Y él dijo, espera un minuto, me estás dando 25 años solo por secuestrar a alguien. Déjame decirte lo que realmente he hecho. Entonces, él confiesa todos estos asesinatos, los asesinatos de MacArthur Park. Y ellos no lo podían creer, pero era verdad. Él los mató a todos. Y entonces lo condenan. Yo quería entrevistarlo y tuve la oportunidad de hacerlo. Así que estoy sentado ahí con él y él no me miraba. Seguía mirando hacia abajo, como si tuviera la autoestima muy baja. Pero pensé, bueno, tal vez solo necesito estar físicamente más cerca de él. Tenía las manos sobre la mesa y nunca le he tenido miedo a nadie. Oh, wow. Nunca, nunca. Y empecé a mover las manos como si fuera a moverme alrededor de la mesa y sentarme a su lado. Vio que moví las manos, inmediatamente me miró, me quedé paralizado. Pensé, no me voy a mover, me voy a quedar justo aquí porque si me muevo, él me va a atacar. Y él no estaba esposado, y yo no quería que estuviera esposado. Quería que se sintiera cómodo para que pudiera hablar conmigo. Le pregunté sobre, bueno, ¿a quién odia? ¿Alguna vez odiaste a alguien? Él dijo, bueno, odio a mi madre, a mi abuela, porque solían golpearme mucho. Le dije, si ellas estuvieran aquí ahora, ¿qué harías? Él dijo, las estrangularía con mi cuerda. Yo las mataría. Ah, no era intimidante. Era un hombre que sufrió mucho desde la infancia. De hecho, mucho de lo que hablamos hoy veremos que tiene un enfoque informado por el trauma y está relacionado con el trauma, cosas que les sucedieron en la infancia. Vienen de hogares que a menudo eran tan disfuncionales, tan brutales, que terminaron odiando a las mujeres o a los hombres o incluso a los niños. ¿Sí? A medida que revisamos estos diferentes casos, me gustaría señalar características y cómo a veces pueden ser trampas. Así que toma ese ejemplo. Si no conociera su pasado y simplemente entrara a la habitación y viera a este hombre que parecía derrotado, con un semblante decaído, realmente sentiría mucha lástima por él. Ese sería mi instinto, obviamente sin saber de sus crímenes atroces. Entonces, ¿esa fue tu reacción cuando lo viste por primera vez? Sí, bajé la guardia un poco cuando lo vi porque pensé, está bien, ya tengo a este tipo, sé quién es, tiene baja autoestima. Pero luego tuve que recordar lo que ha hecho y de lo que es capaz. Así que estás en la jaula con el león y eres amigo del león, pero tienes que tener cuidado. Y a veces juegan contigo. Ah, por ejemplo, Ed Kemper hizo eso. Él mató a muchas estudiantes universitarias en los años 60, principios de los 70, les cortó la cabeza. Él las canibalizó, a algunas de ellas. Kemper era un tipo fascinante, quiero decir, todavía está vivo, sigue en prisión, y cuando tenía 15 años, su madre no había un padre involucrado, su madre no quería hacerse cargo de él. Así que lo mandó a vivir con sus abuelos en North Fork, California, y una mañana él dijo, solo quería saber cómo sería dispararle a la abuela. Así que él baja las escaleras una mañana con una pistola, con un rifle, y le dispara por la espalda a su abuela y la mata. No le dijo nada. Y luego, cuando su abuelo entró a la casa, le disparó y lo mató. Y llamó a la policía y dijo, oigan, maté a mis abuelos, por favor, vengan por mí. Así que no sabían qué hacer con él en los años 60. Así que lo internaron en el Hospital Estatal de Atascadero y estuvo ahí durante 9 años. Y ya sabes, él era genial. A la gente le caía bien. Una persona muy agradable, muy amigable. Les caía tan bien y era tan inteligente que los psicólogos ahí decidieron hacer un estudio con otros pacientes que llegaban al hospital. Le pidieron que participara y los ayudara, y era realmente bueno en eso. Y así, al final del año, dijo, creo que ya estoy listo para salir ahora. Entonces le hicieron una evaluación. Dijeron, está bien, pero debes ver a un terapeuta una vez al mes. Así que lo hizo, y cada mes iba a visitar al psicólogo. Había estado fuera 6 meses.
Así que a los 6 meses está sentado en la oficina hablando con el terapeuta. Él dijo, y el terapeuta dijo, Ed, estamos muy contentos de que hayas superado la rabia que te llevó a matar a tus abuelos hace 10 años. Tu progreso es fenomenal. Y él dijo, sí, sin ustedes no estaría aquí ahora. Ahora puedo casarme, ir a la universidad, puedo recuperar mi vida, puedo ser normal otra vez. Durante esa entrevista, la cabeza de un estudiante universitario estaba en la cajuela de su auto. Sí, él estaba matando estudiantes universitarios tan rápido como podía. Él dijo que la gente pedía aventón todo el tiempo, y me miraban y confiaban en mí, aunque sabían que había un asesino serial suelto, asumían que yo no era ese tipo de persona porque soy una buena persona. Así que se subían al auto conmigo porque soy una buena persona. Y luego iban conmigo hacia su muerte, y él tenía lo que llamamos un complejo de la Madonna y la prostituta. Amaba a su mamá, también la odiaba, no había nada en medio. Él dijo, así que un día cuando me di cuenta de que la odiaba, fui a su casa, le dije adiós y la maté, le corté la cabeza, la usé como tablero de dardos, la canibalicé. Y luego esperé 3 días, invité a su mejor amiga, la maté, la canibalicé. Partes del cuerpo por toda la casa. Luego me subí a un auto y me dirigí hacia Reno, y pensé, debería llamar a la policía. Así que llegué al teléfono público en una gasolinera y llamé a la policía. Dije, oye, soy Ed Kemper. Soy el asesino de universitarias. Me colgaron el teléfono. Así que les volví a llamar. No me cuelguen. No, no, aquí está mi dirección. Esta es la dirección de mi mamá. Vayan a su casa. Ella está por toda la casa. Y por supuesto, eventualmente, claro, lo pusieron en el corredor de la muerte. Y luego llega uno de mis colegas, Bob Ressler. Bob Ressler era exmilitar, era coronel, se retiró, se unió al FBI. Entonces Bob dijo, voy a ir a entrevistar a Ed Kemper. Así que lo hace. Entonces él va a este cuarto. Ahora, Ed Kemper mide 2 metros con 6 centímetros y pesa 136 kilos. Ahora, Kemper no está esposado. ¿Por qué estaría esposado? Porque es un buen tipo y solo mata mujeres, ¿verdad? Así que tienen esta entrevista maravillosa. Es en un cuarto cerrado con llave, una pequeña sala de entrevistas, solo ellos dos. Y terminan la entrevista. Y Kemper dice, mira por la ventana, por la pequeña ventana de vidrio en la puerta. Dice, el guardia se fue. Vamos a sentarnos de nuevo, hablemos un poco más hasta que regrese. No hay problema. El agente está en una habitación cerrada con llave con un asesino serial que lo mataría en un instante. Y le da la espalda y se sienta. Inmediatamente, Kemper se acerca y le hace una llave al cuello así y empieza a estrangularlo solo un poco. Dijo, te voy a mostrar cómo lo hice. Estaba apretando y simplemente le rompí el cuello con mucha fuerza y luego lo solté. Y se vuelve a sentar. Está a esta distancia de él, sentado frente a él, y le sonríe a Bob. Y Bob me dijo después, él dijo, eso me sacudió un poco. ¿Sí? ¿Tú crees? Pudo haberlo matado así de inmediato. Y lo estoy mirando y empiezo a calmarme. De repente, Kemper deja de sonreír. Y le dije, ¿qué pasa? Él dice, bueno, ya sabes, eres un agente del FBI. Si te mato ahora mismo, ya estoy en el corredor de la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme 2 veces? Sí. Seré un héroe en la prisión. En ese momento, Bob cometió su siguiente error. Bob lo miró y dijo, oh, debo informarle, señor Kemper, que he sido entrenado en artes marciales por el FBI. Gran error. ¿Por qué fue un gran error? Supongo que porque Kemper es un obsesivo del control, le gusta ser dominante, y ahora tú eres la persona que tiene el control. Sí, y eso sería un desafío para él. Sí. Mira, normalmente lo sería, pero no para alguien como Ed Kemper. Fue mucho mejor que eso. Pero lo que realmente sucedió ahí cambió toda la dinámica de la entrevista. ¿Qué mostró Bob? Mostró miedo. Oh, tienes razón. Mostró miedo. Y en el momento en que mostró miedo, Kemper lo miró y dijo, obviamente, señor Ressler no hizo su tarea. Si hubiera hecho su tarea, se habría dado cuenta de que en 2 ocasiones literalmente les arranqué la cabeza de los hombros con mis propias manos. En ese momento, Bob me dijo, sentí sudor en la cara, pensé que iba a morir ahí mismo. Y de repente, Kemper mira hacia la ventana. El guardia había regresado, se sentó, yo me levanté, fui a la puerta, golpeé la puerta. Cuando la puerta se estaba abriendo, Kemper se acerca por detrás, me toca el codo, se inclina y me susurra 2 palabras al oído. Es broma. Dios mío. Ahora, si Bob hubiera entendido la psicopatía, habría entendido que esto solo era un juego. Eso es lo que iba a decir. Ponte en esas situaciones. ¿Qué cosa habrías hecho mejor? Así que lo habría mirado y le habría dicho, oh, eso es gracioso. Y él habría sabido que no me lo estaba creyendo y habríamos seguido adelante. Pero en vez de eso, como él siguió con ese juego y yo seguía cayendo en eso, me manipuló.
Me encantaría analizar esa historia un poco más si estás de acuerdo. Porque en esos escenarios donde ves a alguien como Ed que puede engañar a un hospital y convencerlos de que es un buen tipo, me preocupa que la mujer promedio no tenga ninguna oportunidad. Así que ahora, viéndolo en retrospectiva, si pudiéramos regresar, ¿cuáles fueron esas pequeñas cosas que él hizo para, yo diría, engañar o confundir al hospital y a todos los demás para hacerles creer que realmente era un buen tipo? Personalidad, elocuente, un hombre inteligente, muy inteligente. Creo que esa es una parte clave. Y para nosotras, cuando alguien es inteligente y elocuente, lo vemos como Atractivo. está bien. Y él estaba dispuesto a ayudarlos y colaboró con ellos en ese estudio. Se veía tan normal como ellos que, bueno, deberíamos probar con él. Deberíamos darle una oportunidad. Pero por dentro tenía estos arranques de ira. Así que ahí hay una oscuridad. ¿Pero qué lo impulsa? ¿Cuál es el combustible? Las fantasías son el combustible. Así que por favor nunca pregunten sobre las fantasías. Y es importante entender las fantasías. Las fantasías te ayudarán a entender dónde han estado, dónde están ahora y hacia dónde van a ir. El hecho de que él los engañó y pudo salir es lo que luego lo llevó a matar a tantas personas. Así que quiero asegurarme de que realmente hablemos sobre cuánto engañó a la gente. En esa situación, si tú fueras la persona en el hospital haciendo las entrevistas y la terapia y esas cosas y le preguntaras cuál es su fantasía, es probable que él sea honesto contigo desde el principio, porque aquí es donde lo relacionamos con la mujer común. Puedes preguntarles algo, pero si son astutas, manipuladoras, sádicas, te van a decir exactamente lo que quieres escuchar y luego harán lo contrario. Entonces, ¿él mintió o realmente él tiene dos facetas y en una de verdad es un buen tipo y por alguna razón tiene un mecanismo mental que simplemente lo hace cambiar al lado oscuro? Bueno, señalas algo muy importante porque sí existe esa transición, pero él la manipuló, la ha usado como un peón para parecer normal. Y sí lo hacen, pero él quería parecer normal, así que fue aceptado en la Facultad de Derecho. Él quería encajar para poder hacer lo que quería hacer, pero todo el tiempo siempre estaba cazando gente. Por ejemplo, entrevisté a un hombre que iba por todo el país, se casaba con mujeres, las dejaba sin recursos y luego se iba, simplemente desaparecía. Y así, un día apareció en Georgia y empezó a ir a mi iglesia y conoció a una de mis amigas y terminó casándose con ella. Y por supuesto, empecé a escuchar cosas sobre él, así que comencé a investigar su pasado. Efectivamente, él había viajado por Texas, California, diferentes lugares, y se había casado con varias mujeres diferentes y nunca se divorció. Simplemente pasaba de una a otra y les quitaba todo su dinero. Así que dije, me pregunto qué nivel de psicopatía tiene porque tiene algo de narcisismo. Así que fui a su casa un día y me senté con él, justo como estamos ahora. Así que le dije, Chuck, dime algo. ¿Alguna vez has estado casado? Él dice, bueno, estuve casado una vez, ya sabes. Le dije, pero todavía estás casado con ella. No, no lo estoy. Aquí están los recibos. Así que lo atrapé. ¿Te has casado con alguien más? Oh, no. Aquí están los recibos. 4 mujeres todavía están casadas con él. Y ahora lo tengo. No hay manera de que mienta para salir de esto, pero es rápido. Y te di una pista de cómo intentó salir de esto. ¿Qué crees que me dijo? No lo sé. ¿Qué mencioné? Mencioné que él vino a mi iglesia. Sí, Éramos hermanos en la fe en la misma iglesia. Inmediatamente me miró y rompió en llanto porque sabía que yo tendría compasión de él. Soy su hermano, y lo miré y le dije, Chuck, ya te tengo. Eres mío, te tengo, amigo. ¿de verdad dijiste eso? Se puso a llorar y dejó de llorar de inmediato. ¿Qué emociones quieres ver? Porque te puedo mostrar lo que necesites ver. Afortunadamente, pudimos ayudarla. Ella terminó divorciándose de él rápidamente, y eso fue todo. Pero él no era físicamente violento, aunque sí era controlador. Entonces, en esa situación donde él empieza a llorar, ¿cómo supiste que solo eran lágrimas de cocodrilo? No había nada sincero en él. Por ejemplo, unos días antes de eso, estábamos en un picnic de la iglesia y muchos de los hombres estaban jugando básquetbol, pero él no. Él estaba al margen, platicando con todas las mujeres porque era un mujeriego. Y le dije a uno de mis amigos, mira esto. Entonces le dije, oye Chuck, ven a jugar, juega básquetbol. Oh, no, no, no. Le dije, vamos, no seas gallina. Así que lo provoqué, desperté a la bestia. Lo piqué 2 o 3 veces. Ya no tenía opción, tenía que salir. Era terrible para el baloncesto. Digo, yo no soy muy bueno, pero él era terrible.
Y en un minuto más o menos empezó a empujar a la gente y de repente le pegó a alguien. Porque no podía driblar, no podía lanzar y no tenía el control. Mira, no tenía el control. Con las mujeres él tenía el control. En la iglesia él tenía el control, pero no. Cuando jugaba baloncesto no tenía habilidades y por eso no podía controlarse y entonces golpeaba. Eso fue muy inteligente de tu parte. Creo que yo estaría demasiado asustada para hacerlo, pero Oh no. el hecho de que provoques al oso deliberadamente, porque sabes que al provocarlo y ponerlo en una situación donde no puede controlarlo, es cuando su verdadera personalidad empieza a salir a la luz. Sí. Había otra historia de la que te he escuchado hablar. No es necesariamente provocar al oso, pero de alguna manera le seguiste un poco el juego y me encantaría hablar de esto. Es sobre Randall Woodfield. Oh, sí. Entonces, el asesino de la I-5 era un hombre que era un tipo atractivo. Entrenó para los Green Bay Packers, un tipo muy egocéntrico y narcisista. Él empezó, primero se convirtió en un violador serial, estaba violando mujeres, empezó a ir cada vez más lejos. Iba a lugares en el corredor de la I-5 y encontraba mujeres trabajando en tiendas, trabajando solas o con otra persona. Entraba, tomaba cinta adhesiva y las ataba, las ponía en el suelo de rodillas y luego les envolvía cinta adhesiva alrededor y después las obligaba a hacerle sexo oral. Y mientras ellas hacían eso, él les apuntaba con una pistola en la frente con el gatillo listo para disparar. Durante el sexo oral, él les disparaba en la frente y las mataba. Durante, Oh, sí, Dios mío, sí. Y así fue como mató a varias mujeres de esa manera, pero hubo 4 mujeres a las que no mató. Como pensador crítico, tengo que saber por qué, así que fui a Oregón para entrevistarlas. Quería averiguarlo. Así que localicé a la primera víctima a la que le perdonó la vida. Le pregunté, ¿sabes por qué no te disparó? Y ella me dice, no sé por qué. Le pregunté, ¿tenías miedo? Ella responde, estaba aterrada. Tú sabías quién era él. Sabes, para ese momento ya había matado a varias mujeres. ¿Sabes por qué? No le disparó porque ella no mostró miedo. Ella hizo exactamente lo que él dijo. Tenía miedo, pero no lo mostró porque no mostró miedo. Ella no mostró, no se le paró, él no se excitó porque ella no tenía miedo. porque a él le excita el miedo de la víctima. Y como no pudo ver el miedo, no pudo sentir el miedo, por eso no la mató. A todas las mujeres que mostraron miedo, él las mató. Todas suplicaron por su vida, él las mató. Eso, porque eso le daba esa sensación de control. Ese es el nivel de algunos hombres. Ahora, son poco comunes. Me refiero a que son relativamente raros comparados con lo que normalmente vemos. Pero puedes ver esa necesidad de control y ese odio hacia las mujeres. Y cuando algunos hombres se van tan lejos por ese camino oscuro, ya no hay vuelta atrás. No hay terapia que los pueda mejorar, ¿sabes? Woodfield era así cuando fui a entrevistarlo. Esperé en la sala de entrevistas mucho tiempo, 45 minutos, y dije, ¿dónde está? El otro guardia dijo, está sentado en su litera. Dije, está bien, sé quién es. Está tratando de tener cierto control sobre la entrevista. Él no sabe quién soy yo, pero yo sé quién es él, así que él está controlando la entrevista. Estoy bien con eso. Ahora, se trata de un hombre que él solía enviar fotos de sí mismo usando solo un tanga a mujeres, pidiéndoles que le enviaran fotos de ellas desnudas, y muchas mujeres lo hacían porque es un tipo atractivo. Así que un día encuentra a una mujer que busca a alguien para conocer en línea, así que la contacta. Ahora, ella no sabe que él está en prisión en ese momento. Así que empiezan a escribirse, luego él la llama. Ahora ella escucha algo de ruido de fondo, porque él le dijo que es un estudiante universitario en la Universidad de Oregón, en Salem. Oh, Bueno, no existe una Universidad de Oregón en Salem. Está en Eugene, pero ella no sabe esto. Ella está en Arizona. Y él dice, bueno, esos son mis compañeros de cuarto. Más o menos, eran compañeros de celda, sí. Así que ella no sabe. Entonces él le pidió una foto de ella. Así que ella le envió una foto de lo que llevaba puesto, su ropa. Era una mujer muy grande. Inmediatamente supo lo que iba a hacer. Sí, porque él era cruel. Entonces él le escribe, le dice, sabes, me estoy enamorando de ti y me gustaría comprometerme contigo. Pero primero tienes que hacer algo por mí. Tienes que perder 100 libras. Así que eso le lastimó los sentimientos. Y entonces lo pensó por un tiempo. Dijo, ¿sabes qué? Voy a perder 100 libras. Pero no se lo dijo a él. Así que pierde 100 libras. Y dijo, voy a ir a sorprenderlo. Así que vuela a Oregón. ay, Dios mío. Y ella va caminando por State Street buscando el campus.
Y, por supuesto, la dirección era la de la prisión. Dios mío, así que él dio la dirección correcta. Solo dijo que era una universidad, no una prisión. Así que ella llega y se da cuenta de que la engañaron. Entonces va a la prisión, habla con el alcaide. Ella exige ver a Randy Woodfield. Él no tenía que venir a verla, pero dijo, bueno, le preguntaré. Así que, por supuesto, Woodfield, siendo el narcisista que es, sale y hay una pared de vidrio, una gran pared de vidrio ahí. Él dobla la esquina. Ella está ahí parada y se ve fantástica. Él la mira, le señala con el dedo y se ríe de ella. Luego se da la vuelta y se va. Sí, ese es el tipo de cosas que les gusta hacer. ¿Eso es tan desgarrador? Enseguida. ¿En qué parte de una tienda, en una tienda de abarrotes, es más probable que seas agredido sexualmente? Oh. Oh, nunca había pensado en eso. Ahora, como mujer, y de nuevo, nunca estoy culpando a la mujer, a la víctima, a la sobreviviente, jamás, jamás. Siempre trato de pensar, pero ahora si podemos contar con esa información, podemos salvar a más personas. Así que incluso en esa situación, ¿hay algo? Quiero decir, obviamente creo que ahora con el internet y esas cosas, puedes buscar rápidamente. Podrías ver que no era una universidad y está bien, pero incluso en esa comunicación, muchos de nosotros queremos ser deseados, muchos de nosotros queremos ser amados. Sí, Y cuando tienes a alguien que te está mostrando, aunque sea de manera manipuladora, y te diga que pierdas 45 kilos, dejemos eso de lado. Él obviamente usó su vulnerabilidad en su contra. ¿Cuáles son las cosas que podemos evaluar o preguntar para empezar a revelar? algunas de las cosas que yo observaría es cuando hablan mucho de sí mismos. Todo es yo, yo, yo. Cuando todo es yo, entonces tienes un problema. El problema con eso es que hay mujeres que son dependientes. Tuve una estudiante una vez, una estudiante de posgrado, estudiante de doctorado en psicología, una mujer atractiva, muy inteligente, y ella quería ir conmigo a hacer una entrevista con asesinos seriales. Así que yo estaba en una prisión. Había 3 de ellos en fila, así que estoy entrevistando a este de aquí. ¿Tres de ellos en fila? Sí, había diferentes celdas y yo estaba entrevistando a este tipo que parecía pandillero y mientras lo entrevistaba había este hombre aquí en la celda del centro. Era un sicario de la Hermandad Aria, guapo, alto, un tipo blanco y mató a varias personas. Tiene 27 años. Así que estoy aquí hablando con este tipo. Me doy la vuelta. Ella había estado hablando con él y le dio su número de teléfono y la dirección de su casa. No. Y la dirección de su casa. Ahora estudia psicología. Y le dije, la llevé a un lado. Le dije, ¿te das cuenta de que podrías estar muerta antes de la medianoche? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo aquí? Esto es algo serio. Le dije, él es un sicario de la Hermandad Aria. ¿En qué estás pensando? Pero eso fue una señal de alerta para mí. Sí, no es broma. Y yo era el decano del programa en ese momento. Y tengo 6 campus. Y le dije, nunca puedes hacer esto. Una semana después, recibo una llamada de la prisión. Recibieron una carta de ella para él. Así que recibí la carta y la llamé a mi oficina y le dije, esto ya son 2 faltas en tu contra. Le dije, si vuelves a cruzar la línea, vas a perder tu lugar en el programa, vas a perder $100,000 a la basura y te vas, te vas. Así que después de eso estuvo bien. Terminó el programa, obtuvo su doctorado y luego supe después que se casó. Maravilloso, está casada. 10 años después recibo una llamada telefónica de ella. Ella está huyendo. Ay, Dios mío. Su esposo está tratando de matarla. Otra estudiante que terminó trabajando en el corredor de la muerte en San Quentin y fue la terapeuta del acechador nocturno. Pero ella termina en Minnesota, en una prisión. Un día recibo una llamada telefónica. Uno de mis colegas en el Mall of America tiene un periódico y me dice, tu exalumna está en la portada del periódico. Se involucró con un psicópata en la prisión y la sacaron del lugar, y ese fue el final de su carrera. Wow. Ok, tengo muchas preguntas, así que volvamos a la primera, donde la joven habla con el chico y termina dándole su número de teléfono. ¿Ella dio alguna razón de por qué le dio su número de teléfono? ¿Él la manipuló tan rápido e identificó su vulnerabilidad? ¿Cómo demonios lo hizo? Bueno, porque Eso es una locura. cuando entras a una prisión, tienes que saber quién eres. Sí. No puedes identificarte con ellos, no puedes ser amigo, tienes que tener ciertos límites, y ella cruzó esos límites probablemente al preguntar cosas personales. Probablemente él le preguntó un par de cosas y ella estaba dispuesta a darle información. Está bien, y probablemente, de hecho, sé que lo hizo. Ella simplemente ofreció esa información porque estaba necesitada. Ella le dio información. Él nunca se la habría pedido, pero ella se la dio porque quería su atención.
Eso es lo que iba a decir. Dame una definición más sobre ser dependiente con la que me pueda identificar. Así que estamos viendo el DSM, el manual diagnóstico. Así que sería una personalidad dependiente. Así que ella se volvería dependiente de alguien. Así que quiere depender de alguien. Así que no ves las señales de alerta por su necesidad. Tuvimos un caso donde la abogada se involucró con su cliente y ella metió de contrabando un arma en la sala del tribunal y escaparon juntos. Ay, Dios. Y estuvieron desaparecidos como 10 días y los atraparon de nuevo. Bueno, él iba a ir a prisión de todos modos, no perdió nada, ¿La abogada hizo eso? pero ella perdió toda su carrera porque él la manipuló. Bien, entonces profundicemos un poco más en las características de la mujer porque estas son historias horribles que me estás contando, Sí, pero las encuentro fascinantes. Siempre estoy tratando de orientarme y pensar, ¿ahora qué? ¿Cómo salvamos a las mujeres de caer en las redes de este tipo de personas? ¿Qué es lo que pasa con ciertas mujeres? Y de nuevo, esto no es culpar a la víctima en absoluto. Yo solía ser esa persona que estuvo con un chico durante 4 años y él era malo, era cruel, era abusivo. Así que no digo es mi culpa, pero sí me pregunto qué había en mí que hizo que él pudiera atraerme como un imán. Si puedo entender eso, ahora sé que es mi vulnerabilidad, entonces puedo trabajar en ello. Entonces, ¿qué es? Sí, si no te molesta, por favor. para empezar con la infancia, ¿cómo te criaron en tu familia? ¿Era una familia sana? Y no estamos culpando a las familias. Solo estamos diciendo que a veces puedes tener esa sensación de falta de apego. Y esas cosas son importantes. ¿De dónde vienes? Para poder mirarte al espejo y decir, bueno, ¿quién soy? Las mujeres tienen que entenderlo. Su valor. Todos tenemos valor. Y nunca deberías depender de alguien más de esa manera. Si alguien realmente te ama, te va a demostrar su amor. Y entonces se vuelven mejores amigos. Y luego desarrollan esa intimidad. Y la intimidad es el santo grial de la condición humana. Si tienes prisa por entrar en una relación, no es una buena señal. No quieres apresurarte a entrar en una relación, quieres dar un paso atrás y observar. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es. Sí, cuando pienso en que la abogada trajo un arma y escaparon, eso es una locura. Es muy importante decir esto en voz alta. Claramente no se trata del intelecto de la mujer, ¿Verdad? no tiene nada que ver con nuestra inteligencia en absoluto. No sé cuánto sabes sobre su dinámica, de cómo él la manipuló para que pusiera su carrera, su vida, todo en riesgo para que él fuera libre. Así que pierdes la perspectiva cuando ves a este tipo guapo. Y ella era una mujer atractiva. Lo que lo hace aún más difícil de entender, porque si tienes baja autoestima, de nuevo, hablando solo por mí, cuando era muy joven, la razón por la que no dejé a mi ex, el imbécil, fue porque yo era completamente insegura. Ningún otro chico me quería, me sentía tan mal conmigo misma, sentía que no valía nada. Así que cada vez que él hacía algo o era abusivo, simplemente lo perdonaba porque pensaba que no podía encontrar a alguien mejor. Sí. Así que cuando encuentras a una mujer que es hermosa, inteligente, ahora por favor continúa. Así que si es hermosa e inteligente, eso no significa que no tenga baja autoestima. Oh, tienes razón, Dios mío, no lo puedo creer. Sí, tienes razón, 1000%. Su autoestima podría ser muy baja, aunque sea inteligente. Por eso creo que ir a terapia es algo maravilloso. Sí. Volviendo a la mujer en la corte cuya pareja la convenció de llevar un arma y escapar, quiero hablar sobre ese tipo de manipulación profunda, donde no solo puede destruir tu vida, lo cual, seamos honestas, ya es bastante malo. Pero hay casos en los que muchos hombres sádicos o psicópatas han ejercido un control coercitivo sobre mujeres hasta tal punto que han logrado que ellas cometan crímenes atroces en su nombre. De hecho, está el caso de Carol Bundy. Así que si no te molesta hablarnos sobre Carol Bundy, su situación y cómo terminó donde estaba. Sí. Entonces Carol Ann Bundy se asoció con Douglas Clark. Ella quería demostrarle su amor, ante todo, a él, para probarle su lealtad. Así que salió y mató a su exnovio, tuvo relaciones sexuales con él, lo mató, le cortó la cabeza y le cortó los glúteos, Dios mío, solo para demostrar que podía hacer este tipo de cosas. Por supuesto, Douglas Clark, que la manipulaba por completo, ah, era todo un caso. Recogían mujeres en el área de San Diego y Los Ángeles, las capturaban, las mataban, les cortaban la cabeza y luego congelaban las cabezas. Luego ella les ponía maquillaje en la cara y les lavaba el cabello y todo. Después él tenía relaciones sexuales con las cabezas. ay Dios. Sí. ¿Y sabes cómo llegó ella a ese punto? Entonces ella era una persona muy necesitada de afecto.
Y cuando la conocí en la prisión de Chauchila, tuve la oportunidad de hablar con ella. ¿Ella fue alguien a quien llegaste a conocer? Sí, llegué a conocerla, la entrevisté. No estaba planeado, pero así resultó. Así que ella es un poco mayor que... Y si la conocieras, nunca pensarías que podría haber matado a alguien. ¿En serio? Como una viejita, no había nada en ella que resultara intimidante en absoluto. Así que hablé con ella un rato sobre su vida y le pregunté, ¿alguna vez tienes contacto con Douglas? Oh, no, no me está permitido tener contacto con ellos. No, no. Entonces, doctor Hickey, ¿no cree que es un hombre muy extraño? ¿Me estás preguntando si creo que es extraño? ¿Y qué? Usted lo ayudó en todos estos asesinatos y muertes y me está preguntando si él es extraño. Ah, así que ella vivía en una especie de vacío. Estaba totalmente controlada por él y hacía lo que él le pedía. De nuevo, una mujer con baja autoestima, fácil de manipular. Creo que las mujeres necesitan sentirse empoderadas, que no tienen que irse con cualquiera. Es mejor no estar con nadie que estar con alguien que las va a usar. Pero puedes darte cuenta de esto cuando estás en público con tu pareja y él pasa más tiempo hablando con otras mujeres que contigo. Alerta roja. Sí. Una señal de alerta enorme. Cuando te dicen cosas que te menosprecian en público, frente a otras personas. Una señal de alerta enorme. ¿Él le hacía eso a ella, sabes? Oh, sí, muchas veces ella estaba totalmente dominada por él. Y sí, su pasado no era nada saludable. Venía de un hogar muy disfuncional. Y de hecho, ellos se unieron. Sí, siempre es algo muy difícil de aceptar cuando lo pienso, especialmente con Charles Manson. Ya sabes, una de las mujeres que terminó matando a la mujer embarazada. Ella era bibliotecaria. Empezó como bibliotecaria. Así que me pongo a pensar, bueno, si eso es cierto, ¿cuáles son los pequeños pasos incrementales que nos llevan a eso? Porque nunca es de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, no es como si pasaras de ser bibliotecaria un día y luego mataras a una mujer embarazada. Son estos pasos muy lentos, sádicos y manipuladores que son con el tiempo, el control coercitivo. Desafortunadamente, vimos que Didi ejerció ese control coercitivo sobre Cassie y muchas otras mujeres. ¿Cuáles son los pasos que tal vez podamos identificar? Entonces, mencionaste un par de cosas. Te menosprecian en público, te van a humillar, todo se trata de ellos. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas? Algo interesante sobre estas personas es que una vez que han hecho eso, nunca se identifican con las víctimas. No. No pueden porque no tienen la capacidad de entender la victimización, aunque ellos mismos en realidad fueron víctimas. En mi libro sobre asesinatos en serie, hablo sobre lo que se requiere para vivir una vida según la propia imagen. Se requieren dos cosas, así que racionalizas. Por ejemplo, podrías tomar algo de una tienda una vez. Y entonces racionalizas, bueno, ellos no lo necesitan porque la tienda tiene muchas cosas, muchas plumas, pueden permitírselo. Así que racionalizas. Bueno, entonces también te ves a ti mismo como una buena persona. Así que mantienes ese autoengaño de que sí, hice eso, pero bueno, de vez en cuando hago esas cosas. No debería, pero lo hago. Así que eventualmente ese autoengaño se vuelve inconsciente. Así que la mayoría de las personas, creo que yo mismo incluido, nos vemos como personas. Sí, hice esa cosa, una pequeña cosa, pero soy una buena persona. Quiero decir, hubo una vez un violador que dijo, lo entiendo, pero el 99% de mi vida he llevado una vida decente. Este es quien realmente soy. Este es quien realmente soy. En la violencia doméstica. Y doy cursos sobre eso, violencia doméstica. Ya sabes, las mujeres terminan siendo maltratadas. Ya sabes, desarrollan indefensión aprendida. Es algo terrible por lo que ellas pasan. Cosas horribles. Y luego, por supuesto, ya sabes, el hombre dirá, bueno, ya sabes, yo he cambiado. Ya sabes, bueno, después de eso viene la fase de luna de miel. Todos se tranquilizan. Vamos a la iglesia juntos. Iré a terapia. Iré a Alcohólicos Anónimos. Rezaremos juntos. Tendremos sexo juntos. Haré que tengas, ya sabes, todas esas cosas que él promete. Y todo suena maravilloso, excepto que todo es una mentira. Porque el cambio requiere vergüenza. La vergüenza es como ácido en tu alma. La vergüenza requiere tiempo y esfuerzo, dinero, dolor, sufrimiento, todo eso. ¿Y por qué pasar por eso si no tienes que hacerlo? Simplemente dile a tu esposa, he cambiado. ¿Alguna vez Carol terminó con su chico y él le dijo que iba a cambiar o él la controló de manera coercitiva, ella se enamoró de él y empezó a hacer los mismos actos atroces también? Ella se enamoró de él porque le prestaba atención. Era un buen manipulador.
le prestaba atención y después, por supuesto, cuando los atraparon, él la culpó de todo. Él dijo que ella intentaba ser como Ted Bundy porque su apellido era Bundy, la culpó de todo. Pero no, ella solo era la seguidora. Entonces, de hecho, hablando sobre mujeres que matan, tengo un par de estadísticas aquí de tu libro. El 16% de los asesinos seriales son mujeres. Sí, 16, no me di cuenta de que era tan alto. sí. Así que las mujeres que matan en serie, la mayoría lo hace en casa o en hospitales. Oh, sí, las delincuentes femeninas tenían casi 12 veces más probabilidades de asesinar solo a miembros de la familia. Sí, así que podrían matar a sus propios hijos. Podrían matar a sus propios prometidos, a sus propios esposos, o trabajan en hospitales. Y así pueden matar tanto tiempo como los hombres o incluso más y quedar impunes. Y durante mucho tiempo, el FBI, por muchos años, ni siquiera aceptaban que existieran asesinas seriales. Y cuando apareció Aileen Wuornos, dijeron, sí, ella es la primera asesina serial. Yo dije, no, 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 no. Dije, porque ella actuaba como un hombre. Ella les disparó. Les disparó a las víctimas. Y tengo un caso donde hubo 8 víctimas. Todas están enterradas en el patio trasero. Todas fueron envenenadas. Dije, pero la asesina es una mujer. Oh, no. No existen las asesinas seriales, pero yo tuve docenas de mujeres en el pasado que eran asesinas seriales. Porque el veneno es algo que probablemente usaría una mujer. Sí, si trabajas en un hospital, quiero decir, y los bebés mueren en los hospitales. Dios, vi ese documental con cómo se llamaba. Ay, Dios. La enfermería, Sí, la enfermera, sí. sí, y pudo salirse impune. No sé por qué. Mira, he trabajado mucho en psicopatía, sociopatía y todo esto. Todavía creo que una mujer podría engañarme mucho más que un hombre. Con los hombres siempre estoy alerta, como ¿serán nefastos? ¿Tendrán, ya sabes, una mala intención? Porque las consecuencias son que si estuviera con ellos en un lugar oscuro, podrían matarme, romperme el cuello y estaría muerta. Con una mujer no siento tanto ese miedo, así que es menos probable que sospeche de ellas. Pero al crecer en Inglaterra con el caso de Fred y Rose West, fue la primera vez que pensé, pero una mujer no puede hacer eso. Y luego, al escuchar las historias, ella mató al hijo de Fred mientras él estaba en prisión, al hijo de Fred mientras él estaba en prisión. Así que la psicópata, la asesina serial, es aún más aterradora para mí porque esa es la persona a la que, de hecho, creo que menos temería. Es cierto. Y la gente me pregunta, bueno, ¿es posible que una mujer sea una depredadora sexual? En realidad no es algo sumamente raro. Cada vez que ves un caso de asesino serial donde hay una mujer involucrada y hay asesinatos sexuales, siempre hay un hombre involucrado. Así que ahora, de hecho, me encantaría entrar en la parte de prevención. Tú lo llamas facilitación de la víctima. He puesto una palabra diferente porque no quiero que mi audiencia puede que se detonen con la palabra facilitación, como si fuéramos parte de eso. Así que puse que los depredadores se las ingenian para tener acceso a ti. Entonces, ¿cómo consiguen ese acceso? Y esto básicamente nos lleva de regreso a que, para mí es importante repetirlo, esto no se trata de culpar a las mujeres. Nos toman por sorpresa. Las mujeres son victimizadas. Sí, somos victimizadas. Y entonces, en todo lo que vas a decir, quiero asegurarme de que la gente realmente escuche esto para que podamos aprender y protegernos en el futuro. Esto no se trata de culpar a ninguna mujer que haya sido victimizadas en el pasado, porque no quiero que la gente piense que es su culpa. Y con mucha frecuencia las mujeres sí se culpan a sí mismas. Se miran al espejo y dicen, ay, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? La mayoría de las veces no hiciste nada mal, simplemente te engañaron, se aprovecharon de ti. Quieres creerlo, y si lo deseas lo suficiente, a veces estás dispuesto a ponerte al límite y pueden engañarte. Te diré que yo trabajé en un caso. Él no mató a nadie, pero lo que hacía era encontrar mujeres atractivas y exitosas que acababan de salir de una relación y se involucraba con ellas. Y empezaban a salir, pero ellas empezaban a sentir que él las controlaba. Y entonces se dan cuenta de que quieren terminar la relación, así que intentan terminarla. Y es ahí cuando él empieza a acosarlas. Y el acoso es un delito que lleva a otro delito o a otros delitos. Y vemos que el acoso es un delito muy común en la violencia doméstica y en el control de las mujeres, porque es un cambio de paradigma para el agresor. Si no puede obtener control de esta manera, entonces empezará a acosar a la víctima porque lo hace sentir más poderoso si puede acosarla, y eso realmente es algo terrible. Así que les doy consejos sobre qué hacer: hablar con la policía, documentar todo, mudarse si es necesario.
Gavin de Becker escribió un libro llamado El don del miedo. Estoy tratando desesperadamente de que él venga a mi programa. Sí, me encanta ese libro. Así que creo que es importante escuchar a tu yo interior que te dice, sabes, esto no se siente bien. Si no se siente bien, no lo hagas, ¿sabes? Así que creo que es importante que nosotras, ya sabes, las mujeres como comunidad, hablemos entre nosotras y digamos, oye, ¿tú qué piensas? Y ahora tienes el Internet. Siempre investiga a las personas, revísalas. Ten cuidado cuando salgas con alguien. Yo siempre digo, una mujer puede salir de noche y caminar en bikini por la calle a medianoche. Ella tiene derecho a hacerlo. Pero te pones en riesgo. Ese era mi punto al hacer la pregunta desde el principio. Porque mira, si no me hubieras dicho cuando tenía 16 años, oye, mira, no será tu culpa. Pero si caminas sola por un callejón oscuro a medianoche con una falda corta, eso es peligroso. Podrías salir lastimada. Eso no es decir, es tu culpa, Lisa, es la realidad del mundo y por lo tanto, así es como te proteges. No lo hagas, no vayas ahí, no uses eso, no lo hagas a esa hora del día. Me encanta lo que acabas de decir, así que confía en tu propia intuición, en tu instinto, confía en tus amigas, no corras ningún riesgo. Así que si no confías en la persona con la que estás, no te arriesgues, haz que se ganen esa confianza. Todas esas cosas me encantan, eso es lo que nos da a las mujeres cierto poder. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que los depredadores potencialmente están observando en nosotras que no nos damos cuenta que están viendo? Claro. ¿Que les ayudará a identificar si somos, entre comillas, un blanco fácil? Sí. Bueno, físicamente, cuando caminas por la calle y te ves tímido, si te ves tímido, estás perdido. ¿Puedes notarlo cuando caminas por la calle? O sí, se nota. Y las mujeres a menudo no quieren mirar a un hombre, ¿sabes? Sienten que no deberían mirar a este hombre. De hecho, deberías hacerlo. Míralos directamente a los ojos, y es increíble cómo ellos, bueno, los hombres apartan la mirada. Pero creo que es importante poder mirarlos directamente a los ojos y fijarte en sus ojos y en cómo te hablan. Una vez vi a un hombre que estábamos en un vuelo, bajamos del avión y ellos estaban discutiendo y él la estaba controlando. Y vi que esto era un caso de psicopatía. En una situación normal de violencia doméstica, las personas empiezan a gritarse o simplemente tienen una discusión normal. A veces la gente empieza a gritar. Y eso es algo normal. Pero para un verdadero psicópata no tienen que gritar en absoluto. Lo vi hacer esto. Habló con esta mujer, obviamente su prometida, y ella estaba llorando. Él no le estaba gritando, pero controlaba su voz, la manera en que le hablaba, hablándole con superioridad, simplemente aplastándola, destruyéndola, y ella simplemente se estaba desmoronando. Y él, muy tranquilo y calmado, la estaba destrozando en pedazos. Y fue horrible. Así que es el ojo del huracán. En el ojo del huracán piensas, ¿de verdad esto está en calma? Ese es el control que él tiene. Cuanto más control tenga, mayor será la recompensa. Así que no tengas miedo de confrontar. No tengas miedo de cuestionar. Hay muchas señales de alerta allá afuera y tendemos a ignorar las pequeñas hasta que es demasiado tarde. Terminamos en una situación mucho más grave. De hecho, tengo un dato aquí que el estudio de Kim Eggers reveló que el 78% de todas las víctimas eran prostitutas. Así que mencionaste eso antes sobre que las trabajadoras sexuales están muy expuestas al crimen. Víctimas. ¿Qué otras cosas como esas podrían estar buscando estos hombres nefastos? Acceso fácil, algo así como presa fácil. Por eso las prostitutas a menudo pueden convertirse en los objetivos. Ahora, esas son solo las prostitutas de la calle, por supuesto. Y ahora mucha de la prostitución ocurre en línea. Haces las citas y las conoces en línea, así que tienes que tener mucho cuidado. Lo que te dicen no es necesariamente lo que realmente vas a encontrar cuando las conozcas. Así que, de nuevo, podemos aprovechar Internet como una herramienta para protegernos y hacer nuestra propia investigación. O simplemente podemos dejar que personas que nos dicen algo bonito nos usen a través de Internet. Hay algo que realmente dijiste. Más de 2/3 de todas las víctimas generalmente estaban en el lugar correcto en el momento equivocado. Sí, déjame darte un ejemplo. Ah, y esto es útil para las mujeres. Es realmente importante. Ah, ¿En qué parte de una tienda, en una tienda de abarrotes, es más probable que seas agredida sexualmente? Oh. Oh, nunca había pensado en eso. Esto es importante. Sí, oh Dios. Yo pensaría que en la parte de atrás, ¿en los baños? Déjame darte algunas opciones. Sí, por favor. Bien, aquí tienes algunas opciones. La sección de alimentos congelados, Probablemente no. la sección de tarjetas de felicitación, Probablemente no. la caja, Definitivamente no. Está justo al frente. am, y la sección de alimentos enlatados.
Dios mío, ¿esas son mis opciones? Tienes que pensar en lo peor. Oh, sí, no lo sé. De verdad estoy tratando de pensar en la lógica de esto. Entonces, no, y aquí es donde alguien puede agredirte sexualmente, salirse con la suya, salir de la tienda y no ser atrapado. La fila de la caja. Entonces, tenemos frotistas, hombres a los que les gusta restregarse contra ti. Hay dos tipos, los que quieren tocarte y los que quieren restregarse contra ti. Los hombres sanos, nosotros sabemos que nunca nos acercamos demasiado a una mujer porque sabemos que eso es inapropiado. Así que si un hombre se te restriega o te toca el pecho accidentalmente, no es un accidente. Siempre es intencional. Así que eso es importante. Ahora estoy pensando como un depredador Sí, y yo lo tengo en video, así que sí. así que lo he visto pasar. Piensa ahora, piensa en lo peor. ¿La sección de congelados? Mira, en la sección de congelados no nos va bien. Oh, tienes razón. Ajá, el pene se encoge. Tienes razón. ¿Tarjetas de felicitación entonces? Yo no. Está bien, tomemos las tarjetas de felicitación, Está bien. lo cual es correcto. Wow, qué loco. Muchas mujeres son diferentes. Voy a la sección de tarjetas de felicitación. Me toma 30 segundos encontrar una tarjeta. Mientras diga feliz cumpleaños, estoy bien. Sí, eso es cierto. Tú, como mujer, vas a gastar, y no estoy haciendo ningún estereotipo, pero sabes que las mujeres son mucho más cuidadosas, se toman mucho más tiempo buscando la tarjeta correcta. Tienes que leer el interior. Tienes que ver si el sobre es el correcto. Exactamente. Así que pasarás tiempo ahí, y entonces te distraes. Y entonces estás distraído, ¿de acuerdo? Y entonces, en un caso, y tengo todo en video, entrevisté a la víctima. Ella dijo, yo estaba ahí y estaba buscando una tarjeta y estaba sobre una rodilla. Y había otras dos mujeres ahí, y ella dijo, miré y ellas ya se habían ido, así que estaba sola, y entonces alguien pasó junto a mí, casi como si me rozara, casi, pero no del todo. Pero seguí buscando y encontré la tarjeta que estaba buscando. Tomé la tarjeta, fui a la caja, extendí la mano para tomar mi bolso, estoy cubierta de semen. Y en el video puedes verlo parado detrás de esta columna al final del pasillo, preparándose, alistándose. Cuando estaba sola y distraída, fue cuando él pasó y ¡bam! Eyaculó sobre ella y salió de la tienda. Wow, Y se salió con la suya. Dios mío. Así que hay hombres que te seguirán en las tiendas. Y si te sientes incómoda con alguno de los tipos que te siguen en la tienda, ve a reportarlo de inmediato. Eso fue tan fascinante. Cuando describiste todas las diferentes partes de la tienda, no me di cuenta. Pero ahora que lo has desglosado, ¿cuántas de nosotras, mujeres, nos quedamos mirando las tarjetas? Y nunca se me habría ocurrido que ese es un momento en el que estoy completamente distraída y no tengo conciencia de mi entorno. Sí, sí, si siempre estás consciente de tu entorno, es mucho menos probable. Como Larry Hall, él iba por los campus, conducía su camioneta, buscaba mujeres que estuvieran solas, donde no hubiera nadie alrededor, y simplemente las agarraba de la calle y las metía en la camioneta. Wow. Y lo hacía. ¿No gritaban? Bueno, les tapaba la boca. Era un tipo muy fuerte y tenía un cuchillo. Bueno, entonces eventualmente dijo que, aunque era fuerte, era demasiado difícil. Así que empecé a usar éter, los dejaba inconscientes y luego los sacaba en su camioneta al bosque y ahí los mataba y después tenía sexo con ellos. ¿Siempre era de noche cuando los agarraba? No. Ese es el miedo también. Es como si me hubieran enseñado que eso pasa de noche. Nunca pensaría que caminar sola por el campus de la universidad durante el día sería aterrador. Sabes, un hombre puede bajarse de una camioneta y acercarse a ti y ser muy amable contigo y, ya sabes, no pensarías nada malo. De repente te agarra y antes de que te des cuenta ya estás en la camioneta. O sea, si él mira alrededor y no hay nadie ahí. Sí, recuerdo muy vívidamente, debía tener como 13 o 14 años. Iba caminando a casa desde la escuela y escuché un auto y no iba a una velocidad normal, iba muy despacio. Así que volteo y detrás de mí hay un auto con un tipo solo y está manejando muy despacio y me está mirando fijamente. Hasta el día de hoy lo recuerdo, simplemente grité y corrí. Y cuando llegué a casa me sentí un poco tonta. Pero teniendo 13 años pensé, bueno, hice un poco de escándalo. ¿Y si el tipo solo estaba recogiendo a su hija? Y luego pensé, bueno, es mejor correr y parecer tonta que ser secuestrada por accidente. Y Así es. esa historia se me quedó grabada hasta el día de hoy porque ahí entra nuestro condicionamiento como mujeres. No quieres avergonzarte, no quieres avergonzarlo a él, no quieres hacer una acusación falsa. Y ya de adulta también, Eric, he sido como al diablo con eso. Prefiero estar viva Y exactamente. y pedir disculpas mañana por el comportamiento extraño que tal vez tuve, pero tienes que recordártelo porque el condicionamiento sí toma el control. Una vez estaba caminando por el campus a las 2 de la mañana en invierno
y en la zona principal del patio. No hay nadie ahí. Son las 2 de la mañana. Y una estudiante sale y va delante de mí caminando. De repente me escucha caminando detrás de ella. Ahora, estoy caminando bastante rápido y suelo caminar rápido. Y la estaba alcanzando. Sabía que ella estaba aterrorizada. Grité, soy yo, está bien. Soy el doctor Hickey, está bien. Está bien, no, está bien, no tengas miedo, porque sabía que ella estaba aterrorizada. Así que yo, como hombre, también necesito ser sensible con las mujeres y asegurarme de no hacerlas sentir incómodas o inseguras. Y creo que eso es realmente importante. Mi esposo también, él cruza la calle. Así que si ve a una mujer y ella está sola y él está solo, él simplemente cruza la calle para que ella lo sepa. Y creo que como mujer, cuando ves que un hombre hace eso, simplemente hay esa comunicación. Lo entiendes, yo lo entiendo, gracias. Cuando un hombre no se da cuenta, casi que hoy en día eso es una señal de alerta aún mayor. Y es como o no te das cuenta o lo haces a propósito. Sí, de cualquier manera, es malo. Sí, de cualquier manera es malo, exactamente. Mencionaste la racionalización antes, ¿no? Sobre cómo tendemos a racionalizar las cosas. Y entrevistaste a la mamá de Jeffrey Dahmer. Por favor, dime qué le preguntaste y qué te respondió, porque este es uno de esos momentos en los que quiero que cada mujer se sienta vista, que vea que todas racionalizamos, incluso las cosas más locas, para poder dormir por la noche, para sentirnos seguras. Y entonces, esta historia que te escuché contar fue tan poderosa, así que si no te molesta compartirla. Recuerdo que entré a su casa y ella me miró porque, al parecer, había querido conocerme desde hace tiempo. Y me dice, doctor, necesito decirle algo. Nos sentamos en el sofá. Ella dijo, quiero que sepa, antes que nada, que mi hijo, Jeffrey, nunca intentó lastimar a nadie. Él los mató, nunca intentó lastimarlos. Así que déjeme explicarle esto. Sí, por favor. Los necrófilos usualmente no intentan lastimar a nadie, solo intentan matarlos para poder estar con ellos. Sé que suena absolutamente loco y extraño, pero ellos se sienten más cómodos con personas muertas. Y así, todos los necrófilos que he entrevistado o investigado, ninguno de ellos es un psicópata. No les interesa el sufrimiento de las víctimas. Lo que les interesa es que la persona esté muerta. Si están muertos y todavía están tibios, tendré sexo con ellos ahora. Si están muertos y todavía están tibios, los voy a enterrar por un par de días hasta que se enfríen. Hay un tipo diferente, un tipo diferente. Y el asesino de Green River era así. Y luego tienes sexo con ellos y mutilas los cadáveres. Y luego hay otro caso, otro tipo, ellos no matan a nadie. Van a tumbas, al cementerio, desentierran cuerpos que han estado enterrados por 30 años. Así que solo tienen el cadáver, solo tienen los esqueletos. Como en este caso tengo fotografías. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué harías eso? ¿Está enfermo mentalmente? De hecho, cuando era niño, y creo que tenía 8 años, su tío lo llevó al funeral de una chica adolescente y físicamente le empujó la cabeza contra la cara de la joven para que la besara, para que le diera un beso de despedida. Ay, no. Está bien. Tengo muchos casos donde vemos que el trauma de la infancia sale a la luz. Me estoy desviando del tema. No, está bien. Ahora, volviendo a la mamá de Jeffrey Dahmer, racionalización. Aquí tenemos a una mujer que está muy deprimida y es una persona muy amable. Ella ya había sido hospitalizada una vez antes por una enfermedad mental. Había en la familia, había mucha disfunción. Porque un día Jeffrey llegó a casa de la escuela y su madre ya no estaba. Y aquí tenemos a un joven gay. No tiene una relación cercana con su padre, es el payaso de la clase. Y él quería ser normal. De hecho, quería ser tan normal que en su baile de graduación tuvo una cita. No salió bien, pero fue y lo hizo. 3 o 4 semanas después, mató a su primera víctima. ¿Crees que eso está relacionado? Creo que había estado fantaseando con este tipo que había visto durante mucho tiempo. Y finalmente simplemente actuó en consecuencia. La chica solo era para aparentar, verse normal. Así es. Entonces, ¿estás familiarizado con lo que pasó, con lo que hizo Jeffrey? Por si la gente no lo sabe, si no te molesta, ¿podrías dar un resumen muy breve? Entonces, un resumen muy breve. Jeffrey tenía esta mesa en su departamento. En la mesa tenía 8 cabezas de sus víctimas favoritas. En un extremo de la mesa tenía un esqueleto completamente articulado que estaba de pie. Ellos limpiaron, el otro estaba en la tina, todavía lo estaban limpiando. Él dijo, estoy rodeado de mis amigos, nunca podrían dejarme porque están aquí, sus cabezas están aquí. Y físicamente forman parte de mí porque los he consumido, me los he comido. Y él dice, él dijo, finalmente me sentiré poderoso. Esas fueron sus palabras.
Así que sabías que la fuerza impulsora de todos sus actos era el poder. Él quería sentirse normal, quería sentir que podía tener el control, que importaba. Y entonces iba a bares gay y encontraba hombres que simplemente que no serían extrañados y los atraía a su departamento y hacía eso. Así que siempre tuvo baja autoestima. Por eso se convirtió en el típico payaso de la clase. Él solo quería encajar y no podía. Gracias por explicarlo todo. La razón por la que quería mencionar a la mamá es por el tema de la racionalización. Está bien, volvamos a ese punto. Sí, si pudieras. Entonces, es una mujer que venía de una familia muy disfuncional. Ella está clínicamente deprimida. Creo que ella estaba medicada. Y creo que ella era simplemente una persona abrumada, completamente sobrepasada por todo lo que estaba pasando en su vida. Y luego, cuando arrestan a su hijo por esto, ella amaba a Jeffrey. Y entonces la madre quiere creer, quiere ver eso, porque Jeffrey hizo cosas buenas. No es como si fuera una mala persona que solo hacía cosas malas. A simple vista, él podía hacer cosas buenas por la gente y amaba a su mamá. Así que las madres van a corresponder ese amor. La mayoría de las madres no van a darle la espalda a sus hijos, ¿verdad? La mayoría de las personas no van a hacer eso. Y por supuesto, ella se culpó mucho por eso. Y por supuesto, su esposo estaba feliz de hacerlo. Él la culpaba de todo. Y escribieron un libro llamado The Father's Story. Ay, no. ¿Y él la culpó? Él como que le echó la culpa a ella. Eso está muy mal. Y entiendo, o sea, como madre, hay partes de ti que probablemente no quieren admitir que tuviste algo que ver. Obviamente nunca lo hiciste a propósito, pero ¿lo descuidaste, tal vez? Así que entiendo el mecanismo de protección para sentirte mejor y demostrar que todavía amas a tu hijo y por eso lo racionalizas de una manera que tenga sentido para ti. Él no intentó causar dolor, como que por alguna razón eso para ella marcó toda la diferencia, sin importar el hecho de que él asesinó brutalmente a personas. Y el punto principal que quiero destacar es que muchas de nosotras, las mujeres, hacemos eso porque lo que terminamos haciendo, y yo misma lo hice con mi exnovio, es racionalizar su comportamiento. Él solo hizo eso porque tuvo un mal día, su papá murió, no creció con un padre, así que no sabe hacerlo mejor. Racionalizas, racionalizas, racionalizas. Y esa racionalización es parte de cómo terminan siendo controladas de manera coercitiva y luego manipuladas. Y pienso en la madre haciendo lo mismo. Así que háblame de esa parte de la racionalización que hacemos las mujeres y que permite que un hombre pueda manipularnos. Hace muchos años trabajé en un programa para delincuentes sexuales con violadores. Está bien, 15 violadores en el programa. Los domingos venían los visitantes. Las esposas de los violadores venían con sus hijos. Y estas mujeres como que están en negación, realmente creen que estos hombres van a salir de aquí y no van a querer violar de nuevo. Algunas de ellas eran mujeres muy atractivas, pero creen en este tipo por su habilidad para manipularlas. Y eso es trágico, pero sí sucede. Pueden cambiar su apariencia, pero seguirán siendo delincuentes sexuales. Porque no hay cura para los delincuentes sexuales, ¿sabes? No hay cura para eso. Entonces, ¿por qué los dejamos salir alguna vez? Porque vivimos en una sociedad que dice, ya sabes, vamos a darles una oportunidad. Y realmente no lo entendemos completamente. Por ejemplo, tomemos a los pedófilos. Los pedófilos ya no se llaman a sí mismos pedófilos, Cierto, ajá. una persona atraída por menores. Sí, eso es una mierda. Voy a usar la palabra pedófilos hasta que me muera. Es una palabra horrible y quiero que lo sientan. Así que los pedófilos, ellos pertenecen a organizaciones, trabajan juntos, se apoyan entre ellos, como los Boy Scouts de América, ¡Guau! sacerdotes católicos, maestros de escuela, asesinos en masa, son diferentes de otro grupo. Tal vez solo 2 o 3% de los asesinos seriales tienen enfermedades mentales. Eso me sorprendió. Solo 2 o 3%. Tienen enfermedades mentales, Sí, tienen trastornos mentales, ya veo. Está bien. pero que saben distinguir entre el bien y el mal. Está bien. Entonces, un trastorno mental es cuando tienes una condición, pero aún sabes distinguir entre el bien y el mal. Claro. Entiendo. Y una enfermedad mental es cuando no sabes distinguir entre el bien y el mal. Entonces, con una enfermedad mental podrías tener un brote psicótico. Eso es aún peor entonces. Si tienes un brote psicótico o eres esquizofrénico, eso es otra cosa. Estos tipos tienen trastornos de personalidad, pero son narcisistas. Así es. Ellos tienen trastorno de personalidad evitativa, trastornos de personalidad pasivo-agresiva, todo tipo de trastornos. Pero pueden pasar la prueba de cordura, saben distinguir entre el bien y el mal. Correcto. ¿Y qué hay de personas como Epstein y las personas en los archivos de Epstein? Entonces Epstein nunca fue un pedófilo, Correcto. él era un hebéfilo.
En otras palabras, él siempre estuvo interesado en chicas de 13, 14, 15 años de edad. Son hebéfilos. Así que los hebéfilos pueden tener relaciones sexuales con adultos. Lo hacen. Pero también les gustan los niños de ese grupo de edad. Tienen sus propias revistas. Esto es legal. Bueno, sí, es libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, en NAMBLA, ¿conoces NAMBLA? No. Asociación Norteamericana de Amor entre Hombres y Niños. Oh, Dios, no. Sí, no, ellos tienen sus propias revistas y cosas así. Amiga, ¿cómo es esto legal? Es como el sitio web que escuché que existe en Francia, donde tiene más de 70,000 miembros y es un sitio para enseñarte cómo drogar a tu esposa para que puedas tener sexo con ella. Sí. Bueno, es libertad de expresión. Y mientras no lo estés haciendo, es como, ¿Es por eso que pueden salirse con la suya porque dicen que es libertad de expresión? bueno, es por ejemplo diferente. Aquí en Los Ángeles hay una empresa que tiene una revista llamada Girls and Corpses. He visto las revistas. He visto las revistas. Sí, venden muchas de esas revistas. Así que algunos hombres prefieren eso. ¿No los está condicionando eso a ser? Oh, sí. Por supuesto que sí. Todo es oscuro, oscuro, cosas muy oscuras. Estos son hombres en sus 30 o 40, usualmente 40 y 50. ¿En serio? Menos contacto y sí. Es de todo tipo de personas, de todos los ámbitos de la vida. Sí. Pero cuando son indecisos, en otras palabras, cuando hacen algo como tener un fetiche por los pies. Una de mis alumnas sale del salón un día. Ella sale hacia su auto. Este tipo se le acerca y le dice, solo quiero decirte algo. Realmente era verano. Ella llevaba sandalias. Tienes unos pies muy bonitos. Bueno, cuando un desconocido total te dice eso, sabes que tiene un fetiche con los pies. Muy bien, y eso parece inofensivo, ¿verdad? Es inofensivo. Am, y entonces él dijo, no quiero molestarte, pero me preguntaba, ¿te importaría quitarte uno de tus zapatos solo por un segundo? Ella no lo hizo, pero si lo hubiera hecho, él le habría hecho otra pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si ella se quitara el zapato, ¿cuál sería la siguiente pregunta? ¿Puedo ver tu pie? ¿Me das tu zapato? Bueno, no, ¿puedo tocar tus pies? Y si ella decía que sí, entonces él va a empezar a besar tus pies. Y luego, por supuesto, quiere chuparte los dedos de los pies. A algunos hombres les gusta que sus esposas finjan que son muertas o que están dormidas cuando tienen relaciones sexuales con ellos, porque a eso le llamamos somnofilia. Y eso les hace sentir menos inhibidos porque tienen su propia autoestima. Es como una pseudonecrofilia cuando finges que ella está muerta. Bill Cosby, buen ejemplo. Correcto. Sí, buen ejemplo de eso. Eso es fascinante. Había cosas en las que no pensaría que luego se convertirían en una escalada de algo que parece menor, no trivial, hasta el extremo. Porque yo tenía 22 años y estaba con mi esposo en Francia, en París, caminábamos por la calle, mi esposo va y pide direcciones, así que yo estoy ahí parada con un vestido, íbamos a una boda, y un tipo se me acerca y me dice, oui, me gustan tus zapatos. ¿Puedo tomar fotos? Y yo, tengo 20 años, dije, claro que sí, le gustan mis zapatos, así que literalmente él está tomando fotos de mis zapatos, yo estoy posando, mi esposo empieza a acercarse y dice, ¿qué demonios está pasando? Yo le dije, amor, le gustan mis zapatos, y él me dice, no, amor, él va a masturbarse pensando en tus zapatos y tus pies durante los próximos 10 años. Así es, así es. Pero, o sea, nunca se me ocurrió. Yo pensé que al tipo literalmente le gustaban mis zapatos y que estaba siendo halagador. Así que cuando contaste esa historia, me pegó fuerte porque pensé, ¿y si eso pasa cuando eres lo suficientemente joven? No te das cuenta. Ni siquiera soy tan joven. Simplemente eres ingenua. ¿No te das cuenta de que estos son pasos que te van metiendo en ese tipo de mundo? Y me hace pensar en cómo a veces simplemente no ves venir las cosas. ¿Conoces el caso de Chris Watts? Para cualquiera en casa que tal vez no lo sepa, Chris Watts mató a su esposa y a sus dos hijos porque conoció a otra mujer y quería casarse con ella. Y de alguna manera pensó que era más fácil matarlas y enterrar a sus hijas en unos barriles y cosas así. La historia más horrible de todas. Cuando pienso en alguien así, él no es un asesino serial. Tenía una necesidad y luego pensó que podía salirse con la suya. Así que tienes ese tipo de persona de la que jamás sospecharías. Como que has estado casada con él y tienes varios hijos con él. Has vivido tu vida con él. Y luego tienes a la otra persona que es el asesino serial, como todos los otros de los que hemos estado hablando. Quiero hablar sobre el tipo de persona como Chris Watts. Explícame, ¿es que simplemente perdió el control? No sé si realmente es clínicamente un psicópata, pero digamos que sí lo es. O sea, eso siempre estuvo dentro de él y solo era cuestión de tiempo para que explotara. No, yo no lo llamaría un psicópata. Pero hay toda una categoría de hombres como él que, volviendo a cometer delitos, todos racionalizamos nuestros delitos. Y veo esto en la violencia doméstica, a veces cuando matan a mujeres o a hombres en casos de violencia doméstica.
Y ese es un crimen pasional. Pero cuando un hombre mata a sus bebés, ahí no hay pasión. No hay ninguna. Y para hacer eso, no puedes simplemente ponerlo aquí en este lugar. Tienes que ir a un lugar más oscuro. Y cuando van a ese lugar más oscuro en su mente, nunca regresan, jamás. No pueden porque están más cómodos, están más seguros en esa oscuridad. No pueden asumir la responsabilidad de haber matado a sus bebés. No hay manera de que realmente puedan justificarlo, explicarlo o entenderlo. Y entonces, en lugar de enfrentar eso, simplemente se quedan en esa oscuridad y nunca regresan. Es pura maldad lo que han hecho. O sea, no es solo algo malo, es maldad. Y entonces, Chris Watts, sí, él se quedará en prisión por el resto de su vida y luego irá directo al infierno. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿crees que esa maldad ya estaba en él y solo necesitaba un mecanismo para salir? Porque no puedo imaginar que una persona común y corriente vaya a hacer eso alguna vez. La persona común y corriente nunca haría eso. O sea, nos divorciamos, Sí, exactamente, así es. nos divorciaríamos. Sí. O nos divorciaríamos. Incluso aquellos que han matado a sus cónyuges nunca matarían a sus hijos. Ah, cierto. Había algo que pasaba en su vida, no solo cuando era adulto, que sembró esa semilla en él para que después pudiera hacerle eso a sus bebés. Sí, y he visto esto, ya sabes, lo he visto en las Fuerzas Armadas. He visto a militares hacer eso y luego culpar a otra persona. ¿No es cierto que estar en el ejército es una señal muy fuerte o que hay muchos psicópatas? El ejército es como una placa de Petri que atrae a personas con intenciones asesinas. Así que hemos visto a muchos asesinos seriales entrar y salir del ejército. Algunos se convierten en asesinos dentro del ejército. Algunos se convierten en asesinos después de estar en el ejército. El ejército no los convierte en asesinos. Sí, 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 claro. Sí, pero claro, pero en las Fuerzas Armadas, si estás en el ejército, ya sabes, por ejemplo, o en los Marines, tienes que tener no solo la capacidad de matar, sino también la habilidad de matar. Así que tienes que tener ambas. Sí. La mayoría de las personas tienen ser capaces de matar, pero algunas personas no tienen la capacidad para hacerlo. Bien, entonces ahora hablemos realmente del crimen pasional, porque escuché una estadística y esto no es asesinato, es más violencia doméstica, pero el hombre más peligroso que vas a conocer en tu vida va a ser tu esposo. Así que háblame sobre los crímenes pasionales. ¿Cómo puede ser posible algo así? Porque me cuesta mucho trabajo entender que ames a alguien y por eso vayas a matarlo. Es interesante que en la violencia doméstica, la mitad de las mujeres pensaban que podían matar a sus esposos y casi todas pensaban que sus esposos podían matarlas. Sí, Sí, así que tuvimos el caso de la cama en llamas hace mucho tiempo. ¿qué es eso? Es un libro llamado La cama en llamas. Es la historia real de una mujer que fue tan maltratada y golpeada horriblemente durante años que supo que la única manera de irse era matando a su esposo. Así que cuando él estaba inconsciente, ella le echó gasolina por todo el cuerpo, luego lanzó un fósforo y se fue. Se llamó el síndrome de la cama en llamas y lo usaron como defensa. No recomiendo que la gente haga eso, pero algunas mujeres llegan a un punto de indefensión, sienten que no tienen a dónde acudir. Y es algo gradual. Yo lo llamo como rituales de muerte, donde te siguen diciendo, cariño, te voy a dejar, nos vamos a divorciar. Y algunos hombres pueden manejar el divorcio. No pueden manejar el rechazo, el abandono, así que siguen intentando convencerte de que no te vayas. Así que cada vez que sienten que los vas a dejar, aumentan la intensidad. Tal vez haya un cuchillo en la habitación, tal vez haya una pistola en la habitación. La próxima vez está cargada, en algún momento él te pone una pistola en la boca. En algún momento sabes que tiene que apretar el gatillo. Y en un caso teníamos al tipo y finalmente la llevó a dar un paseo a las montañas durante una tormenta de nieve. Le quitó toda la ropa. Ella estaba completamente desnuda y la dejó ahí durante 20 minutos. Luego regresó y la recogió. Así que ahora ella se está poniendo azul. Él dijo, ahora, la próxima vez ya sabes lo que va a pasar. Así que ella sabía. Esto es un problema. Nadie más sabe esto. Las autoridades no lo entienden. Por lo general, no comprenden la importancia de lo peligroso que es que la mujer sepa que la próxima vez que él se sienta amenazado, ella va a morir. Sí, Aquí en Indiana, hace muchos años, el tipo estaba en prisión por violencia doméstica y él le dijo, si alguna vez salgo, vas a morir. Pero era un recluso ejemplar, así que quería ir a casa a visitar a su mamá. La prisión dijo que sí, entonces la madre fue a recogerlo. Él le dijo, mamá, quiero manejar. Condujo directo hasta la casa de su exesposa. Dios. Ella lo ve llegar. Corre a la casa para agarrar un rifle porque sabe lo que va a pasar. Él corre tras ella, la saca afuera frente a sus 3 hijos y los vecinos y la golpea hasta matarla con el rifle.
Si ella hubiera sabido que él iba a salir, si lo hubiera sabido, habría huido. Si ella lo sabía, nadie más entendía que él la mataría. Justo hace poco estaba entrevistando a alguien. Él era un asesino serial. Le dije, si hoy te liberaran y salieras de aquí, ¿a dónde irías? Él dijo, bueno, no puedo decirte eso, y sonrió. Sé exactamente a dónde iría. Iría a buscar a su exesposa, quien lo denunció. Y la mataría. Absolutamente la mataría, sí. Porque le prometió que lo haría y dijo, soy un hombre de palabra. Sí, así que Es raro cómo tienen este extraño código de ética. sí, exactamente. Volviendo a este comentario de que el hombre más peligroso que vas a conocer es tu esposo, la mayoría de los hombres son buenas personas. Cierto, sí. La mayoría de los hombres son esposos maravillosos y te aman y te son devotos. Así que creo que la mayoría de los hombres quieren ser buenos hombres. Algunos hombres tienen sus demonios. Y me contrataron en este caso donde él estaba en las Fuerzas Armadas, vio mucho combate en Irak, regresa y se casa. Él trabaja para una agencia policial, no diré cuál. Pero nunca recibió tratamiento para su trastorno de estrés postraumático. Y eso empezó a salir cada vez más. Se volvió más agresivo con ella. Finalmente, ella ya no pudo soportarlo, así que un día llamó a la policía. La policía llegó, y claro, él trabaja para las fuerzas del orden, lleva un arma, le quitaron su arma. Así que tiene un año para recuperar su arma. Tenía que demostrar que era seguro, así que me contrataron para el caso. Ahora, no soy terapeuta, pero me contrataron para hacer mi evaluación de análisis de comportamiento, la cual realicé. Dije, esto es lo que pasa con él. Sus armas no son el problema. El problema es que tiene trastorno de estrés postraumático. Necesita estar en terapia por su trastorno de estrés postraumático. Así que si él hace la X, Y y Z, devuélvanle sus armas. Está bien, pero tiene que enfrentar esto. Nunca lo ha enfrentado y eso fue lo que hizo y funcionó bien. Y él sigue siendo policía hoy en día. Pero nosotros, los hombres, tenemos la tendencia de no compartir las cosas que más nos molestan. Queremos guardárnoslo, no queremos molestar a nadie y no queremos ir a terapia. Por eso es importante poder llegar a un punto en el que puedas compartir ese tipo de información, al menos un poco de ella. Para cualquier mujer que nos esté escuchando, entonces, con todo lo que hemos hablado hoy, si queremos asegurarnos de que nunca, jamás tengan contacto y mucho menos se enamoren o se casen con alguna de estas personas horribles y malvadas de las que hemos estado hablando, ¿qué sugerirías? Una cosa que puedan hacer de inmediato, solo para protegerse. Yo diría que investiguen antes de involucrarse emocionalmente con alguien. Hagan su tarea. ¿Quién es esta persona? Y solo verifícalo. No hay nada de malo en eso. Un hombre sano estaría feliz de que lo hicieras. Sí, me encanta eso. Estarían orgullosos de ti porque te importa tanto la relación que harías eso, porque no tienen nada que ocultar. Un hombre que no quiere que sepas, no, no. Así que diría que en el mundo de hoy, con la tecnología, tienes grandes herramientas. Accede a esas herramientas, úsalas y protégente. Doctor Eric Hickey, esto ha sido increíble. Eres una fuente absoluta de conocimiento y hoy solo tocamos la superficie. Si la gente quiere adentrarse más en tu mundo, acabas de empezar tu propio podcast. ¿Dónde pueden encontrarte? YouTube, ahí me pueden encontrar. darkmatterspodcast.com. Es un nombre genial. Sí, Dark Matters. Y por supuesto mi libro, Serial Murders and Their Victims, séptima edición, más de 100 casos. Chicos, para terminar este episodio, saqué una cita del libro de este hombre que es la manera perfecta de cerrar esto. Así que dedicaste tu libro a las víctimas y me gustaría dedicar también este episodio a las víctimas tanto vivas como muertas, que su sufrimiento no sea ignorado ni olvidado. Así que gracias, chicos, que nunca seamos olvidados. Hasta la próxima, sé la heroína de tu propia vida. Paz.